Bienvenidos a este Facebook Live que hacemos a propósito de los 5 años de la caída de Interbolsa, la principal comisionista bursátil que tuvo el país en el presente siglo. Estamos con el ex vicefiscal y reconocido abogado penalista, doctor Francisco José Cintura, quien es apoderado del Estado, concretamente el liquidador de Interbolsa, que representa, agente del Estado que representa a las víctimas de Interbolsa. Con él vamos a hablar un poco sobre lo que ha pasado en estos 5 años en el proceso penal. Doctor Cintura, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y queríamos inicialmente que nos ponga a tono con el tema, explicándonos brevemente por qué el caso de Interbolsa derivó en un proceso penal. Muy buenos días, Gloria. Muy buenos días a todos los escuchas. Muy agradecido por esta invitación con ocasión de los 5 años de este proceso de Interbolsa. Atiendo su pregunta señalando que evidentemente el motor que pone en funcionamiento todo este entramado de actividades que condujeron a un proceso penal es el de la codicia. El de la codicia porque va más allá de la ambición por tener o realizar unos negocios apropiados e importantes, sino que en desarrollo de esos negocios las personas a ellos vinculados exceden los parámetros que la ley les permite para operar en el mercado, para operar en el sistema económico, y desarrollan actividades que los llevan a manipular las especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, que los conducen a estafar en forma masiva y colectiva a un número importante de personas vinculadas a ese mercado de valores, que creían en la profesionalidad, en la honorabilidad, en la honestidad y en el decoro de estos funcionarios de Interbolsa, y que finalmente también lo conducen a incurrir en delitos técnicos como la captación masiva y habitual o como las operaciones no autorizadas con accionistas o asociados. Eso es lo que deriva en la intervención de la Fiscalía a lo largo de todo este tiempo para asumir las investigaciones, que además tuvieron su origen en la intervención de la Superintendencia Financiera, así como de la Superintendencia de Sociedades. Aquí realmente los organismos de supervisión y control y el organismo de persecución penal, que es la Fiscalía General de la Nación, hicieron su trabajo para llegar a concluir que se cometieron delitos, varios de los cuales ya han sido aceptados por los vinculados a esas actividades. Doctor Cintura, van 5 años y la sensación que ha quedado es que el proceso penal es muy lento, mientras en la parte, digamos, administrativa y en devolución de dinero a las víctimas por parte de la superintendencia, uno ve un proceso más acelerado, ya prácticamente terminado. En este no. ¿Es normal o es anormal esta lentitud en este tipo de delitos, de los que llamamos pues delitos de cuello blanco? Hay que entender, Gloria, en este tema, que el número de personas vinculadas a las actividades delictivas, la complejidad técnica de los procesos, no es de fácil asimilación por las autoridades de persecución penal. Obviamente los especialistas de la Superintendencia Financiera o los especialistas de la Superintendencia de Sociedades entienden con mayor rapidez la complejidad de estos problemas, porque en el día a día están habituados a ese tipo de intervenciones de supervisión y control. No ocurre lo mismo con los funcionarios de la Fiscalía, que no todos los días se enfrentan a hechos de esta naturaleza, que son hechos técnicos y que requieren de un examen y de un apoyo de las autoridades de supervisión y control. Eso conduce a que los procesos inicialmente tengan que ser asimilados, entendidos por los fiscales y por los investigadores, y eso demanda, por supuesto, tiempo. Si a eso se suma el número de personas vinculadas, que aquí se aproxima a las 43 personas, a las líneas de investigación que la Fiscalía trazó por la manera como organizó su actividad,
pues obviamente tenemos tres componentes que hacen complejo y muy difícil la tarea de investigación. De una parte, la especialidad del tema y la necesidad de que la Fiscalía lo entienda primero. De otra parte, el número de personas vinculadas y finalmente, pues las líneas distintas de investigación que se trazaron. Aquí se abrieron un número cercano a los 32 o 34 procesos penales con distintas líneas de investigación, en donde pues la Fiscalía, por la estructura organizacional que adoptó, pues tenía que atender 34 procesos casi que simultáneamente. Y los procesos matrices, que eran los de la comisionista de bolsa y el del fondo premium, pues obviamente derivaron en otras múltiples investigaciones que han hecho más complejo este tema. Por supuesto que uno desearía que la actividad de la Fiscalía fuese más rápida, que existiesen unos funcionarios realmente especializados en estas materias, pero pues hay que trabajar con lo que actualmente existe y por supuesto procurar su mejoría. Bueno, me surgen dos inquietudes de esa respuesta. Una, que si usted no cree que el balance es muy pobre cuando tenemos 5 condenas de 5 personas que ya aceptaron delitos, y otra, si el método, la metodología, el modelo que usó la Fiscalía para llevar el caso tal vez no fue el más acertado. Sí, obviamente uno piensa que de pronto la actividad de investigación se hubiera podido desarrollar mejor con un apoyo más decidido a la actividad de la fiscal a cargo de esta investigación, de la doctora Alexandra Ladino. Se hubiera tenido un equipo un poco más amplio, más multidisciplinario para atender esa tarea. Seguramente los resultados se hubieran producido con mayor celeridad. Lamentablemente, con el paso del tiempo y obviamente la ocurrencia de otros hechos de investigación de delitos económicos obliga a que los funcionarios que inicialmente arrancaron con mucha enjundia y mucho entusiasmo este proceso, pues se vayan dedicando a otros procesos que surgieron después, a otros escenarios, porque pues lamentablemente todavía no aprendemos en Colombia que la codicia pues es el motor de todas estas actividades. Entonces, sí, yo discreparía un poco de la metodología que usó la Fiscalía para arrancar con este proceso investigativo, el número de líneas que abrió de investigación, el número de procesos que tuvo que atender, porque pues es que uno atender simultáneamente como un fiscal a cargo de un tema de estos 32 o 33 procesos, pues es algo que resulta de alguna manera muy complejo y muy difícil, y si con el tiempo le van quitando el apoyo, pues se vuelve también más difícil el manejo investigativo, sobre todo con tantas líneas pues abiertas. Entonces hubiese sido deseable una metodología naturalmente diferente, y frente a los resultados, pues en este momento, después de 5 años, uno esperaría que fuesen muchísimo más efectivos, que hubiese una culminación de los procesos ya a estas alturas, pero aún continuamos en plena actividad y no se espera que en el corto plazo estos procesos puedan culminar. Todavía no han empezado los juicios siquiera, y eso significaría por lo menos 2 o 3 años más de actividad en los procesos más relevantes. Dentro de este balance del proceso penal hay un episodio particular en este caso que quisiera que usted me comentara, y fue el intento de tener un principio de oportunidad por parte de los Jaramillo, de Tomás y de Rodrigo Jaramillo, y también de Juan Carlos Ortiz, un principio al que usted se opuso y trabajó fuertemente en eso, y finalmente pues se logró con la nueva Fiscalía. Quisiera que me comentara ese episodio. Bueno, el principio de oportunidad, para que entendamos, muchos lo han denominado principio de impunidad, en la medida en que en su máxima expresión el principio de oportunidad lo que significa es que la Fiscalía va a renunciar a la persecución del delito. Es un beneficio que la Fiscalía entrega a quien considera ofrece una colaboración tan importante, tan representativa para el éxito de la investigación, que no tiene otro camino que ofrecerle a esa persona la impunidad. Este es un mecanismo que surge fundamentalmente en España y surge en Alemania para combatir el terrorismo, y está orientado a que las bases rompan el anillo de silencio que hay alrededor de las organizaciones criminales y develen los jefes, los mecanismos de operación, las rutas, etc.
¿Qué ocurrió aquí? Que la administración anterior de la Fiscalía General de la Nación estimó con buen o mal criterio, en mi opinión con mal criterio, que era oportuno ofrecer este principio de oportunidad a los cabecillas de esta organización criminal de cuello blanco. Esa supone una desnaturalización de los propósitos que persigue el principio de oportunidad, porque se estaba entregando el máximo beneficio, el máximo premio precisamente a quienes eran los cabecillas para que contaran cómo hicieron las operaciones fraudulentas, a través de qué mecanismos, y delataran a los funcionarios medios o bajos. Eso no es una aplicación racional, lógica y jurídica del principio de oportunidad, y por eso la nueva administración de la Fiscalía consideró que ese principio de oportunidad era ilegítimo, era improcedente, y por eso rechazó su presentación ante los jueces. Eso ilustra que evidentemente la nueva administración de la Fiscalía entendió que no era razonable, que no era proporcional, que no era necesario ni adecuado ofrecer ese principio de oportunidad, al cual las víctimas pues nos opusimos, porque significaba una desnaturalización y una renuncia del Estado a la persecución de estos graves delitos. En cuanto a las condenas que recibieron ya las personas que ya terminaron los juicios por lo que aceptaron, en el caso de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, usted también en su momento afirmó que eran penas muy bajas, que tal vez la Fiscalía debió haber sido más severos en pedir las condenas más grandes, y usted apeló esa condena. ¿Cómo va esa parte y por qué considera usted eso? Bueno, realmente lo que ha ocurrido es que en el caso de los cabecillas de la organización, que aceptó en todo caso haber estafado a un grupo importante de víctimas, porque hubo aceptación del cargo de estafa, y la estafa supone engaño, admitir que hubo engaño y que ese engaño condujo a una defraudación económica, eso ya está aceptado. Y que eso ocurrió adicionalmente en unas condiciones en las cuales se manipularon las acciones inscritas en el mercado de valores, y que eso se hizo en un concierto para delinquir, eso ya fue aceptado por ellos. Eso condujo a una condena cercana a los 5 años y medio, que nos sorprende en la medida en que la Fiscalía misma, la fiscal delegada a cargo, pues no imputó circunstancias de agravación, o sea, hechos que hacían más gravosa la conducta, y adicionalmente el juez se ubicó, por cuanto no existieron esas circunstancias de agravación, en los términos más bajos de la pena, o sea, aplicó los mínimos de pena. Eso a nosotros nos parece que no era lo jurídicamente procedente. Por supuesto, respetamos la posición de la Fiscalía, respetamos y acatamos la decisión judicial, pero no podemos compartirla, porque evidentemente las penas que allí se impusieron fueron penas poco significativas, y el mensaje que se lleva a la sociedad cuando existen estas penas poco significativas es que la delincuencia de cuello blanco sí paga, que es posible cometer delitos por personas que le deben a la sociedad un mayor respeto y consideración por sus cargos, por su conocimiento técnico y por las habilidades que han adquirido, y pues recibieron unas penas que en nuestra opinión, reitero, respetando los fallos judiciales, pues no correspondían. Por eso esa decisión se encuentra apelada, y el Tribunal Superior de Bogotá tendrá que decidir sobre su legalidad. Nosotros expusimos los argumentos por los cuales consideramos que pues la pena no correspondía a la gravedad del daño causado, a las modalidades del delito, a la personalidad de quienes lo cometieron, y el tribunal tendrá que entrar a decidir sobre esos argumentos. Usted también entabló una demanda por el delito de lavado de activos. ¿Cómo se configura en este caso, y realmente es un qué va? Bueno, ese realmente es un aspecto de la investigación que pues ha llamado mucho la atención. He tenido oportunidad de leer con mucho detalle la
publicación de su libro de Interbolsa en la segunda temporada, por el que naturalmente pues la felicito porque contiene la historia, contiene la cronología, los detalles y los episodios significativos de este caso, muy reveladores algunos de ellos, de gran valía para entender precisamente cómo este tipo de conductas deben conducir a que los jueces las revisen con el detalle y la suficiencia que es necesaria. Pero pues evidentemente frente al tema del lavado de activos, la Fiscalía ha tenido una investigación precaria en la medida en que aún no se conoce ninguna imputación. Y muchos se preguntarán por qué hay lavado de activos derivado de un caso como el de Interbolsa. Y lo que ocurre es que la ley señala expresamente que cuando se incurren delitos contra el sistema financiero y la manipulación de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, la captación masiva y habitual, son delitos contra el sistema financiero. Esos son delitos subyacentes del lavado de activos. El lavado de activos no es solamente aquel que proviene de actividades como el narcotráfico o la corrupción o la trata de blancas o el tráfico de menores, sino también el lavado de activos puede provenir de la captación masiva y habitual y de la manipulación de acciones. Entonces esa línea de investigación está allí, está en la Fiscalía, pero después de 5 años avanza muy lentamente. Entonces aún no se conoce resultado ninguno. ¿A usted cómo le parece en este caso la reacción que han tenido muchos de los responsables y los vinculados a este caso, que han entablado muchas demandas, tutelas, acciones en contra del Estado y en contra de la autoridad que investiga? Le pregunto si esto es una reacción normal en casos como estos, o usted cómo lo ve, si es una sobrereacción de ellos. Bueno, a mí realmente me sorprende que quienes fueron los causantes de esta estafa masiva, que además fue reconocida, pretendan entonces ahora dirigirse en acciones reparatorias contra el Estado, aduciendo que es que los organismos de supervisión y control no intervinieron de manera oportuna para descubrir lo que ellos estaban haciendo. Es decir, no nos investigaron a tiempo. Y yo, como vinculado a la actuación, estoy diciendo que la superintendencia o el Estado debe responder económicamente. O sea, nosotros con nuestros impuestos debemos responder económicamente porque el Estado no intervino para verificar las estafas y los engaños que estaban cometiendo. Esa, en mi opinión, pues es una posición que no consulta la mínima lógica y menos aún el criterio de enmienda y el propósito de enmienda que debe acompañar a estas personas que han aceptado esos cargos. Si aceptaron entendiendo que hicieron mal, que cometieron un delito, pues no pueden por la vía ahora de pedirle al Estado que repare la ausencia de intervención oportuna de las autoridades de supervisión y control lo que ellos hicieron. Esa pues es una posición absolutamente ilógica y lo único que pretende es obtener una reparación económica para seguramente resarcir las pérdidas de toda esta situación que les ha ocasionado a quienes son los propios responsables de esas actuaciones. Entonces, pues no comparto que se dirijan en acciones contra el Estado para obtener una reparación que es a todas luces improcedente. Bueno, y uno de los implicados, digamos que más, del que más se ha hablado en este caso es el empresario Víctor Maldonado y su familia, que ellos sostienen que aportan más plata en cuanto a fue los embargos que se hicieron para devolución de las víctimas. ¿Usted tiene alguna consideración, digamos, en este caso de alguna explicación? Porque él sostiene que por qué en este caso él puede aportar con sus bienes más que, por ejemplo, que Tomás y que Juan Carlos Ortiz. Bueno, ahí ocurre que frente a la comisión de delitos, los que en ellos participan son solidariamente responsables. Eso significa que el Estado puede exigir la reparación de todos, de unos o de alguno, según lo que el Estado logre encontrar y perseguir y logre, pues, obviamente, aprehender.
Entonces, si la mayor cantidad de bienes que lograron ubicarse por parte del Estado le pertenecen a una persona en concreto o a un grupo de personas en concreto, pues ellas son las llamadas a responder en esa proporción que el Estado encontró, porque todas son solidariamente responsables. Aquí no quiere decir que yo soy responsable en un 5% porque mi participación es mayor o menor, sino que todos son responsables de lo que, digamos, aceptaron como hechos delictivos. En el caso de Maldonado, pues él reclama porque él no ha aceptado ningún cargo. Entonces, como no ha aceptado ningún cargo, seguramente entiende que su participación en la reparación no debe ser ninguna, sino que al contrario él es víctima. Pero no es la posición ni de la superintendencia, ni del Estado, ni de la Fiscalía, porque precisamente está sometida a los embargos que las autoridades de supervisión y control han realizado y a la acusación que la Fiscalía le ha presentado. ¿Usted diría 5 años después, como temen algunos, que este caso va a quedar en la impunidad? Y me refiero desde el punto de vista penal. ¿Usted cree que uno podría llegar a concluir que se hizo justicia o se hará justicia mejor? A mí me preocupa que hay algunas conductas, digamos, de menor entidad, como por ejemplo la administración desleal, que en el evento de que los procesos no se aceleren puedan prescribir. Eso me preocupa porque la prescripción de conductas de esta menor entidad ocurre a los 6 años y entonces estamos muy cercanos a que una prescripción de esta naturaleza se pueda producir. Y por esa vía después venga la prescripción de otros delitos, porque cada delito pues prescribe individualmente. Entonces sería deseable, por supuesto, que el Consejo Superior de la Judicatura instrumentara mecanismos para que las audiencias que están en curso, tanto en el proceso de la comisionista de bolsa como en el proceso del fondo premium, se pudieran adelantar con mayor celeridad, que los jueces pudieran adelantar con mayor celeridad si se les entrega las herramientas y los mecanismos para que estas audiencias puedan culminar en el menor tiempo posible, con la mayor celeridad posible, y que se eviten pues la prescripción de estos delitos. Yo no pienso que vayan a quedar en la impunidad. Todavía falta, en el caso de Rodrigo Jaramillo y de la comisionista de bolsa, que se decida sobre su responsabilidad en los delitos de administración desleal, concierto para delinquir, y en el delito de operaciones no autorizadas con accionistas. Ese proceso aún está en la etapa pues de juicio, y lo mismo ocurre con el caso de los delitos no aceptados por Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, quienes pues todavía deben responder por la captación masiva y habitual del no reintegro, y todos por el lavado de activos. Entonces pues esperamos, por supuesto, que los jueces y la Administración de Justicia pueda adoptar los mecanismos y ejercer los poderes direccionales de los jueces para que estas audiencias se realicen lo más pronto posible y los juicios culminen con las decisiones que correspondan. ¿Usted diría que este caso de Interbolsa puede ser un caso emblemático para el sistema, el sistema penal, y que hacia futuro pueda servir también de ejemplo, inclusive pues para la Fiscalía y para los abogados que están en este tipo de delitos económicos? Yo pienso que tan ejemplo es que pues la Fiscalía incluso reorganizó su policía judicial para especializarla en el tema de persecución de delitos de esta naturaleza, de delitos económicos, y lo hizo con muy buen criterio esta administración, de especializar la actividad de investigación para vincular además especialistas en delitos económicos y en el mercado bursátil y en el mercado financiero. Igualmente especializó fiscales para este propósito, o ha incrementado sus actividades académicas para que estos fiscales obtengan ese nivel de especialización. Por supuesto que Interbolsa es un caso emblemático en materia de delitos económicos, de la persecución del derecho penal económico. Es un caso muy significativo porque a partir de él pues entenderemos mejor hacia la protección del orden económico y social del Estado, hacia la protección del mercado de valores y sobre todo al fin superior de la confianza del público en este tipo de mercados.
Bueno, doctor Cintura, muchísimas gracias por participar en este Facebook Live. Muchas gracias por la claridad en estos temas que son tan complejos y en este balance que quisimos hacer. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto y un gran placer. A ustedes, muchas gracias por participar en este Facebook Live. Esperamos en otra oportunidad con otro tema. Gracias.